a todos. Voy a empezar por dar la bienvenida a este acto organizado por el Seminario Permanente de Estudios Norteamericanos Pilar Marín Madrazo. La presentación de los ponentes de la mesa correrá a cargo de nuestro compañero y miembro del grupo de investigación, José Luis Arroyo Barrigüete, pero yo empezaré quiero hablar brevemente del seminario. En primer lugar, bueno, estoy hablando en nombre de Ramón Espejo Romero, el doctor Ramón Espejo Romero, que es el investigador principal del grupo de investigación Estudios Norteamericanos y que no puede estar porque está en un tribunal de oposición fuera de Sevilla. Entonces me pidió como miembro más antiguo del grupo que hiciera yo la bienvenida a los participantes y a los asistentes. El seminario, bueno, el grupo de investigación organiza entre otras cosas este seminario permanente que se fundó en 2021 también a iniciativa del profesor Ramón Espejo y que pretende salir un poco de hacer que nuestra investigación salga un poco del marco puramente universitario. Entonces, estamos intentando hacer actividades de divulgación que sirvan también como parte del contexto cultural de Sevilla, aparte de la universidad en sí. Esto, como digo, se creó en 2021. El nombre viene de la catedrática jubilada de la Universidad de Sevilla, catedrática de literatura norteamericana y profesora de muchos de nosotros, la doctora Pilar Marín Madrazo, que fue un gran referente de los estudios norteamericanos en España, no solamente en Sevilla, sino en España. Fue la fundadora de la Asociación Española de Estudios Norteamericanos, la fundadora de la Revista de Estudios Norteamericanos, que viene de 1992 y sigue funcionando en la actualidad, y también autora de traducciones de obras americanas publicadas en cátedra, y bueno, y sobre todo creo yo como docente su papel fue muy importante en promover y renovar los estudios norteamericanos en la Universidad de Sevilla y en España en general. Entonces, bueno, aprovecho para recordarle en este momento y referirme brevemente a algunos de los actos que hemos hecho, que de momento, bueno, como no hace mucho que hemos echado a andar, tuvimos un seminario inaugural en el que se presentó esta institución, digamos, y una conferencia sobre geopolítica y American Studies en España. Y también en 2022 dimos un ciclo de conferencias que se llamó Personalidades y sexualidades en el cine clásico, censuras y rupturas, con esta idea un poco de salirnos de lo que es puramente filológico hacia lo interdisciplinar en otras áreas. Bueno, lo único que quiero hacer es reiterar la bienvenida a los asistentes y sobre todo a los ponentes, agradecerles por estar aquí y paso la palabra al presentador, que es nuestro compañero José Luis Arroyo Barrigüete. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar lo que quería agradecer es al Grupo de Investigación de Estudios Norteamericanos y al Seminario Permanente de Estudios Norteamericanos Pilar Marín Madrazo, pues su apoyo en la organización de esta mesa redonda, por supuesto a la Universidad de Sevilla, por prestarnos estas maravillosas infraestructuras y agradecerles a ustedes, los asistentes, su presencia aquí y, por supuesto, a los dos ponentes que tengo a ambos lados. En primer lugar, voy a presentar a las dos personas que van a participar en esta mesa redonda. Empiezo a mi derecha, Pablo Fernández. Pablo es químico, divulgador científico y organizador de viajes culturales. Es colaborador del programa de divulgación científica Serendipias en la cadena SER y es autor del podcast Ningún Lugar y del canal de YouTube Fifipedia. ¿Puede ser? Sí, el nombre se la tiene, sí. Fifipedia, lo he dicho bien. Desde 2014 trabaja en el proyecto Ruta Inti, un programa social y cultural para jóvenes de todo el mundo orientado a fomentar el intercambio cultural entre sus participantes, del que actualmente es subdirector y en el que organiza, entre otras cosas, el Aula de Ciencias. A mi izquierda, Eduardo César Garrido Merchán es profesor de métodos cuantitativos en la Universidad Pontificia Comillas. Él es doctor en Ingeniería Informática y de Telecomunicación. Forma parte del Grupo de Investigación en Innovación Docente y Analytics de la Universidad Pontificia Comillas y es experto en inteligencia artificial. Entre sus publicaciones recientes, por mencionar algunas de ellas relacionadas con la inteligencia artificial, encontramos algunas de corte más filosófico y otras muy ligadas al uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la literatura. Así, por ejemplo, pues
tenemos un trabajo relativamente reciente titulado ¿Puede la inteligencia computacional modelar la conciencia fenoménica? Un artículo escrito con la profesora Sara Lumbreras. Otro trabajo en esta misma línea, ya muy ligado a la literatura, emulación de la literatura de terror de H.P. Lovecraft con el LLM ChatGPT, con otros dos coautores. Y por último, un artículo sobre un nuevo modelo de negocio para las editoriales, aspectos legales, técnicos y de negocio, que escribió junto con otros tres coautores. Entonces, como vemos, el profesor Garrido Merchán no solo es experto en IA, sino que además ha trabajado específicamente la IA aplicado al ámbito de los estudios literarios. Bien, ahora, si me permiten, voy a introducir brevemente el tema y enseguida daré la palabra a los dos ponentes, que en última instancia son los que tienen que hablar más que yo. El título de esta mesa redonda es de Asimov a Silicon Valley, el impacto de los dilemas éticos de la inteligencia artificial generativa en la literatura y los estudios literarios. Bueno, pues es un título que yo creo que es bastante explicativo. Al final lo que se pretende es abordar algunos de los desafíos éticos y de otro tipo que plantea la inteligencia artificial. Se trata de una cuestión que ya ha sido explorada por escritores estadounidenses de ciencia ficción, como Isaac Asimov, y que, gracias a los nuevos desarrollos tecnológicos, que vienen sobre todo de los grandes gigantes tecnológicos norteamericanos, pues empieza a aparecer una realidad. La pregunta que nos hacemos es si estamos presenciando una democratización de la tecnología o, por el contrario, nos acercamos a una realidad distópica como la que algunos autores, tipo William Gibson, muy conocido por sus contribuciones al ámbito de la literatura cyberpunk, pues predijo en sus obras. Las opiniones están divididas, y mientras que algunos autores piensan que estas nuevas herramientas de inteligencia artificial pues, van a ayudarnos en muchas facetas de la vida, otros tienen una visión un tanto más pesimista. De hecho, en la literatura de ciencia ficción norteamericana encontramos visiones muy diferentes, ¿no? Algunos autores de ciencia ficción norteamericana hablan de IAs maléficas, otras de IAs benevolentes, y a mí quizá la visión que más interesante me resulta es la del propio Isaac Asimov, porque es una visión, desde mi punto de vista, muy original. En la metasaga de la fundación de Isaac Asimov, lo que se plantea es el concepto de IA benevolente, los robots que asisten a la humanidad, liberándolos de las tareas más pesadas. Sin embargo, hacia el final de esta metasaga, Isaac Asimov da un giro de tuerca y nos presenta un escenario un tanto diferente, porque esas inteligencias artificiales benevolentes, esos robots que nada más que buscan ayudar, en el fondo lo que generan es un problema enorme a la humanidad. Tanto es así que la sociedad humana se divide en dos grandes colectivos, uno en el que está prohibido el uso de robots, los humanos de vida corta, si los llama, y otro, los mundos espaciales, los humanos de vida larga, que se basan, toda su sociedad está basada en el uso de estos robots. Lo que acaba sucediendo es que debido precisamente a que los robots liberan a los seres humanos de todas las tareas más mundanas y más pesadas, de algún modo acaba generando una especie de tedio y desidia en esos seres humanos hasta el punto de que acaban desapareciendo. Por tanto, con esa buena intención de ayudar a la humanidad, los robots provocan la extinción, la desaparición, al menos de una parte, de aquella parte que sí estaba fundamentando la sociedad en el uso de la inteligencia artificial. Por eso decía que es una aproximación a la inteligencia artificial desde mi punto de vista muy original en el ámbito de la literatura. Bien, en el caso concreto de la IA generativa, como ChatGPT, y ahora ya volvemos al mundo real, estamos ante una revolución que puede generar un impacto muy considerable en muchas facetas de la vida. Y una de ellas es, desde luego, la literatura. Entonces, a mí me gustaría simplemente lanzar algunas ideas para que los dos ponentes cojan las que quieran, descarten las que les parezca y añadan las que consideren en función de lo que ellos piensen que es más oportuno. Por lanzar algunas ideas, la primera pregunta que a mí me gustaría abordar es si existen algunos problemas éticos que deban tenerse en cuenta cuando se habla de inteligencia artificial aplicada al ámbito de los estudios literarios. Y por concretar un poquito más, la emulación de estilos. ¿Es éticamente adecuado utilizar la inteligencia artificial para emular estilos literarios? Bien, este es un tema que no es baladí, o al menos a mí no me lo parece. El
profesor Gabriel Marchán y yo mismo hemos colaborado en una investigación y hemos entrenado una inteligencia artificial para que imite el estilo de un escritor, en este caso de fantasía, de H.P. Lovecraft. Y los resultados, como, bueno, no sé si comentará o no comentará, han sido bastante buenos. Con lo cual, factible es hacerse, se puede hacer. Se puede emular el estilo de cualquier escritor, vivo o muerto. La pregunta es, ok, se puede hacer, pero ¿se debe hacer? ¿Es ético hacerlo? ¿Cuáles serían los usos lícitos y no lícitos de la inteligencia artificial en el ámbito de la literatura? Incluso un poquito más allá. ¿Puede ser una inteligencia artificial generativa considerada coautor de una obra literaria? También una cuestión que emerge y que es necesario abordar es cuál será su impacto, si va a ser tan grande como algunos vaticinan, ¿no? Yo he leído a algunos especialistas que hablan de que el oficio de escritor va a desaparecer. Bueno, ¿esto será así? ¿O realmente simplemente la inteligencia artificial se integrará como una herramienta más en el toolkit que tienen los escritores para ser más eficientes en su producción, ¿no? Y una pregunta ya de corte más filosófica. ¿Será preciso redefinir el concepto de creación literaria y de creatividad? Y este no es un tema menor, porque hace poco he leído un artículo escrito por Guzik, muy reciente, del año 2023, en el que a ChatGPT se le ha pasado un test, el test de pensamiento creativo, Torrance, un test estándar para evaluar la creatividad de las personas. Bueno, pues ChatGPT ha alcanzado puntuaciones altísimas. Es decir, solo hay dos conclusiones posibles. O tenemos que asumir que ChatGPT tiene creatividad, o tenemos que redefinir lo que entendemos por creatividad. Porque la herramienta estandarizada que se utiliza para medir la creatividad de las personas, bueno, pues cuando ChatGPT entra y hace ese test, resulta que saca puntuaciones muy altas en creatividad. Estos efectos serán positivos, serán negativos. ¿Cómo van a gestionar las editoriales esta tecnología? Yo recuerdo en febrero de 2023, al poco de la explosión de ChatGPT, de OpenAI, lo que sucedió con la revista Clark's World. Es una revista de ciencia ficción, se especializa en publicar relatos de ciencia ficción, y tuvo que cerrar temporalmente los envíos porque a lo largo del mes de febrero recibió más de 500 solicitudes, o sea, 500 relatos escritos con IA, escritos con inteligencia artificial. Un bombardeo absolutamente, se veía el gráfico, el editor en jefe de la revista mostraba el gráfico en una de sus redes sociales, se veía un aumento absolutamente exponencial. Claro, eso es inmanejable, ¿no? Entonces tuvieron que bloquear temporalmente los envíos, no aceptaba por ningún envío durante un periodo de tiempo, y además desde ese momento han incluido una cláusula en su página web que cualquier persona que envíe un relato para su evaluación en esta revista, si se detecta que ha habido intervención de una inteligencia artificial, intervención de cualquier tipo en la elaboración de ese relato, esa persona será baneada para siempre y nunca más podrá volver a enviar un relato a esa revista para su publicación, ¿no? Hasta ese punto están llegando las cosas. Bueno, pues más allá de la anécdota, ¿qué oportunidades y amenazas se abren para las editoriales? Su modelo de negocio tradicional va a desaparecer y tendrá que mutar a algo diferente. ¿Qué va a pasar con las editoriales, ¿no? Bien, como digo, algunas ideas que los ponentes consideren las que quieran, añadan las que consideren, y sin más, les doy la palabra. Muchas gracias, y Pablo, si quieres empezamos por ti. Bueno, muchas gracias por haberme traído. Yo iba a ser un poco la persona de enlace entre las ciencias y las letras porque soy el único que no tiene como un ámbito de especialidad académico, porque yo, según acabé la carrera de química, me metí a un máster de periodismo científico. Y he hecho una presentación que ahora, después de esta presentación que nos has hecho, tengo la sensación de que nos has abierto, que nos has abierto como un montón de frentes y no voy a atacar ninguno de ellos al principio. Sí, o sea, vamos a tenerlo. De hecho, me arrepiento bastante de no tener nada para apuntar, porque sé que se me han olvidado cosas. Yo, como me dedico profesionalmente a la divulgación y a la comunicación científica,
significa como que lo típico siempre es ponerle como un título a una charla dentro de otra que ya tiene su propio título, o sea que ya lo siento porque voy metiendo aquí unos... eso. Yo cuando me puse a pensar en cómo hablar de este tema, como que las dos preguntas que más me surgían era si una inteligencia artificial va a tener la capacidad de crear una saga completamente nueva y fundacional en un ámbito como es El Señor de los Anillos dentro de la literatura fantástica, y si va a ser capaz de crear un nuevo género literario, suponiendo que eso siga siendo posible. Y aprovechando que todo esto, que el título de esta charla iba a ser sobre Asimov, pensé que estaba bastante bien también traerle a colación. Asimov, no recuerdo ahora mismo en qué entrevista, comentaba que gracias a los ordenadores éramos capaces de predecir muchísimo mejor de lo que hacemos nosotros. Y en el fondo, creo que es una cosa fundamental de lo que hacen las inteligencias artificiales, que lo hemos estado comentando antes de esta charla. Asimov es un ejemplo fantástico de futurólogo razonado, porque igual que yo, era químico y tenía una formación científica bastante importante y además era un fantástico divulgador. Entonces, cuando se dedicaba a hacer predicciones solía basarlos en cosas que eran más o menos dentro de lo razonable a nivel científico. Lo de más de 500 obras publicadas es sin tener en cuenta todas las cosas, como relatos breves que publicó en revistas, todas las cartas que se han publicado. O sea, era un hombre extremadamente prolífico que se dedicaba prácticamente en exclusiva a intentar descubrir cómo creía que iba a ser el futuro. Y sin embargo, en todas sus obras hay un total de 0 unidades de smartphones que hayan sido predichos, que es una cosa que tenemos en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y no solo es una cosa suya, antes de que existieran los teléfonos portátiles, o sea, los móviles como los conocemos ahora, a nadie se le ocurría que fuera a ser un invento tan ubicuo. Entonces, si alguien con la capacidad de predecir que tenía gente como él tuvo un fallo tan garrafal, digamos, en lo que es ahora nuestra idea de tecnología futurista, nosotros seguramente vayamos a fallar también como una escopeta de feria. Pero aún así creo que es muy interesante tener lugares como este debate, porque sabiendo además que vosotros dos tenéis una idea bastante antagónica de cómo puede ser el futuro con la inteligencia artificial y de lo bondadosa o negativa que puede llegar a ser, o peligrosa mejor dicho, creo que es interesante como tener lugares en los que podamos contraponer estos puntos de vista, ¿no? Ahora, ya que estamos hablando de literatura e inteligencia artificial, la pregunta como básica que puede surgir no es ¿vamos a leer estas novelas? Yo tengo un amigo que es escritor, es verdad que es escritor aficionado, pero tiene ya 4 o 5 novelas publicadas y ha trabajado en una editorial en la que les pasó lo mismo, recibieron infinidad de repente de novelas y de relatos cortos en cuanto abrieron un concurso que habían sido escritas total o parcialmente con inteligencia artificial. O sea que ya podemos decir que por lo menos hay editores que se las están leyendo y no a gusto. Y lo que él me decía es que si nadie se ha molestado en escribir esta novela, ¿para qué me voy a molestar yo en leerla? Que aunque me parezca como una actitud más o menos razonable, porque al final una novela o una creación literaria tiene algo de el trabajo que hay que ponerle para crearlo, a pesar de que hay autores que parece que no le ponen tanto, como Stephen King, que saca una cada nada, creo que el hecho de tener que sentarte y poner tu tiempo y esfuerzo de manera tan continuada a crearla es algo también importante que aprecias cuando lees algo, ¿no? Sin embargo, es tarde para hacerse la pregunta porque además de los editores ya hay gente que está escribiendo y publicando novelas escritas con inteligencia artificial y que no son literatura minoritaria, o al menos no son libros que tengan 200 ventas. Todo el mundo conoce la herramienta de ChatGPT, pero hay muchas más herramientas que se pueden utilizar para escribir novelas. Algunas de estas están hechas específicamente para redactar o artículos o relatos o novelas. Y la de la derecha, Sudowrite, es la que ahora mismo está empezando a ser bastante popular dentro particularmente de autores que escriben para publicar en plataformas digitales. Y con plataformas digitales entra Amazon.
hay un nicho de mercado brutal dentro de Amazon de autores que publican del orden de una vez cada 3 meses una novela o cada 4 meses. Y como además tiene un sistema de definir categorías tan específico, si creas una categoría en la que no haya ningún otro autor, eres permanentemente el número 1 en ventas en esa categoría y Amazon promociona los libros que sacas. Y este es el caso de una escritora que se llama Leanne Leeds, que en realidad se llama Jennifer Led. Leanne Leeds es el nombre artístico de esta escritora que, después de trabajar bastantes años como en el departamento de recursos humanos de un par de grandes empresas, se dio cuenta de que lo que ella realmente quería hacer era escribir, tenía suficientes ahorros como para jugársela durante un par de años y se dedicó a hacer novelas para adolescentes que son de un género bastante nicho porque es novelas para adolescentes ambientadas en el presente, en Florida, de vampiros y sirenas. Está permanentemente el número 1 como autores de mayores ventas dentro de este género, pero el asunto es que gana entre... O sea, ella no dice las cifras exactas, pero dice que está en el medio de las 6 cifras anuales. O sea, entre 200 y 300.000 dólares anuales vendiendo libros en Amazon, con un género así de nicho, quiero decir. Es un género de nicho, pero tiene suficientes ventas para generar estos ingresos. Tiene un calendario de publicación de ventas que ronda entre los 4 y los 5 meses entre novela y novela. Y tiene sagas de 12-20 libros. Y es una persona muy ordenada. Entonces tiene como un calendario de escritura en el que va actualizando qué porcentaje de la siguiente novela ha publicado y cuánto de las siguientes tramas tiene ya desarrollado. Entonces, con esta velocidad de escritura, ella evidentemente hubo un momento en que se dio cuenta de que estaba detrás del calendario que se había propuesto, porque en realidad es un ritmo muy bestia si quieres mantenerlo durante varios años. Y fue cuando empezó a buscar herramientas de inteligencia artificial, esto hace un par de años, con las que escribir más rápido, y llegó a Sudorate. Con esto lo que se dio cuenta es que, como comentamos justo antes, es mucho más productiva y llega mejor a las deadlines que se ha puesto escribiendo las novelas. Entonces, ella ha admitido, o sea, lo ha comentado públicamente, ha dado entrevistas hablando sobre este tema, y en sus libros avisa de que todo está escrito con ayuda parcial de una inteligencia artificial. Que al principio tuvo bastantes quejas, pero después dijo, ya van 3 novelas escritas con esto, si tenéis quejas podemos retrotraernos al año pasado, no os preocupéis. Y de repente a sus lectores les ha parecido perfecto. Sin embargo, es verdad que como punto muy positivo está llegando mejor a sus deadlines, pero estas deadlines tan estrictas en realidad las tiene porque sabe que es el tiempo de recarga que tiene Amazon para bajar la puntuación de tus libros y de las ventas que tienes en el ranking de autores más vendidos. Entonces, en realidad, que necesite publicar cada 4 meses no responde a una necesidad creativa ni a quiero escribir así a menudo. Es tengo que hacer esto para asegurarme de que Amazon me vuelve a poner el número 1 en mi nicho. Ella además decía que una de las cosas que más le gustaba es que ya no se tenía que imaginar todos los escenarios ni hacer como descripciones tan precisas porque se puede centrar solo en la trama y decirle a Sudorate, vale, entra en esta sala, pon una descripción que tenga tantas palabras y yo sigo con el diálogo. El problema es que a veces Sudorate le metía también líneas de diálogo que le parecían adecuadas de entrada en cada uno de estos escenarios y llegó un momento que se empezó a percibir que la novela era algo que era menos suyo de lo que era al principio. Dejaba de sentirse tan identificada con los personajes que había escrito, con los escenarios, con los lugares por los que pasaban, y llegó a un punto que se dio cuenta de que por primera vez tenía que releer las partes que había escrito para recuperar el hilo de lo que estaba haciendo, cosa que antes no le pasaba. Y el motivo por el cual ahora lo utiliza de manera muy tangencial, según ha comentado, es que es más difícil meter un mensaje como subtexto que recorra toda la novela, porque cuanto más grandes sean los trozos que hay utilizados, la inteligencia artificial le cuesta muchísimo. O sea, a Sudorate específicamente le cuesta mucho saber cuál es la intencionalidad que tiene el autor a lo largo de toda la obra. Y esto es lo que le hizo como utilizarlo prácticamente solo para descripciones o escenas que ella considera que son más o menos de relleno, para llegar a las páginas que se ha propuesto. Ahora, Leanne Leeds es como un caso de novelas escritas por inteligencia artificial que lo ha hecho voluntariamente y que lo ha hecho a sabiendas de que es
algo que le interesa a nivel editorial o al menos como autora. Sin embargo, hay otros autores que H.P. Lovecraft no se puede quejar, pero George R.R. Martin sí que ha sido otra de las personas con las que han hecho, en realidad no es un plagio, han intentado hacer la continuación de la saga Juego de Tronos, porque es una persona que está como en las antípodas de productividad literaria de Lian Leeds. Y él considera que es un peligro que hayan podido hacer esto. Y claro, tiene un nombre suficiente como para conseguir que su editorial y un ejército de abogados se peleen contra las empresas que se están dedicando a... bueno, que pueden utilizar sus escritos como fuente de inspiración, por decirlo de alguna forma. Entonces, él en una entrevista, no, que no dices, en un manifiesto, decía que OpenAI es un robo a escala masiva y que era un peligro particularmente para la cultura literaria. Ya lo siento porque además no puedes ver nunca la esta y te veo que me da un poco de angustia. Entonces, en uno de los casos claramente George R.R. Martin nunca tuvo nada que ver con la publicación de estas novelas apócrifas de Juego de Tronos y no tenía ningún interés en que realmente existiesen. Y Lian Leeds sí que tenía este interés y ella era la que le daba los inputs a Sudowright para que le escribiese determinados pasajes. Pero ¿quién es realmente el autor del libro en ambos casos? Cuando es una compañera de escritura, por decirlo de alguna forma, queda bastante claro que la idea original es de Lian Leeds, que como además te permite parcialmente entrenarle con tus textos, algo de su estilo debía de permear dentro de la novela que acababa escrita, porque sus lectores ni siquiera se dieron cuenta, y en el caso de R.R. Martin mucha gente decía que estaba decentemente bien, aunque probablemente los libros nunca fueran por esos derroteros. Y creo que la respuesta es un poquillo complicada, entonces quería volver otra vez al principio de todo. Un ordenador, y particularmente una inteligencia artificial, en términos generales, predice mucho mejor que un ser humano. Hay además muchísimos frentes en los que esto se puede ver muy claro. Uno de mis favoritos es el hecho de las predicciones meteorológicas, que hasta que no llegó un ordenador suficientemente potente eran un poquillo como tirar un triple bastante entrenado, pero tirar un triple. Pero el verdadero problema es que muchas de estas inteligencias artificiales se basan en esto, se basan en rellenar huecos prediciendo qué es lo que iría probablemente después de lo que ya está escrito. Entonces, solo se puede basar en cosas que hayan sido escritas previamente. No tiene la misma capacidad de nosotros que aunque hacemos esto, digamos que hay una serie de propiedades emergentes a la inteligencia que son más complejas de lo que sabemos hasta ahora en la inteligencia artificial. Y no tiene ni idea de lo que está diciendo. Además, una inteligencia artificial... Bueno, esto es una de las cosas que se acabará solucionando añadiendo más memoria, pero no recuerda lo que ya he dicho. Todas estas inteligencias artificiales, pasadas un número de palabras, necesitan refrescar memoria y sigue. Entonces, no deja de tener referencias previas y en estos programas, bueno, específicamente en Sudowright, te avisan de que si lo utilizas para pasajes demasiado largos, va a llegar un momento que llega a lo que llaman la borrachera de la inteligencia y empieza a escribir un párrafo que se vuelve loquísimo completamente y normalmente son con descripciones de cosas que han pasado rápido. Y es como que de repente pierde completamente el sentido y luego más o menos vuelve sobre sus pasos. Entonces hay que estar todo el rato cortando. Entonces, dicho todo esto, ¿una inteligencia artificial va a volver a escribir a un nuevo Señor de los Anillos? Pues no. ¿Y crear un género literario? Bueno, esto yo creo que igual sí que está más abierto a debate, vaya, pero como necesita basarse en cosas que ya han sido escritas, realmente no va a hacer una cosa estrictamente, completamente nueva como alguien que no hubiera tenido todos estos inputs. Así que un libro que no tiene autor, que ha sido escrito con inteligencia artificial, yo creo que es un libro que ha sido escrito por todos los autores que estuvieron antes y sobre todo por todos los textos que han servido de dataset para entrenar esta inteligencia artificial. Y hasta aquí era la presentación, vaya. Muchas gracias. Pues, si te parece, le damos
Así que nada, mi idea con esta charla era un poco introduciros... Sí, el micro. A ver, ahora sí, gracias. Era un poco aportar, divulgar un poquito cómo funciona lo que se está llamando ahora mismo como IA generativa, ¿vale? Ya os diré que el nombre, ya para empezar, a mí personalmente no me termina de convencer mucho, me parece más una estrategia de marketing de las Big Tech, pero bueno. Y también, después de aportaros esa pequeña explicación divulgativa de cómo funciona lo que ahora se está llamando IA generativa, y que tengáis vosotros un juicio informado de qué es realmente lo que hace por debajo, luego a partir de eso pues os expondré mis argumentos para dar respuesta a alguna de las preguntas que ya ha introducido José Luis anteriormente. ¿Vale? Vale, entonces vamos a ver si podemos ir subiendo esa torre del conocimiento, ¿vale? Poco a poco, escalón a escalón, para no caer en algún tipo de juicio a priori, y sobre el que, para empezar a subir, necesito hacer un pequeño, ya os digo, unas pequeñas aclaraciones técnicas del cómo funciona la IA generativa, espero no aburriros mucho. Luego, basado en ese cómo funciona, también aportar un poquito una visión más humanística, ¿no? De realmente cuáles son las repercusiones de tener una herramienta como esta funcionando hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta de que principalmente son las Big Tech las poseedoras de estas tecnologías. Y ya una vez que hayamos explorado esos dos escalones, ahí ya sí intentaré dar mi opinión sobre algunas de las preguntas que se han hecho, en especial sobre si es éticamente correcto generar, emular, simular el estilo de autores para la elaboración de escritos, generalmente pastiches. Y luego, por supuesto, pues a ver un poquito qué va a pasar con el oficio del escritor y también un poco con el tema de las editoriales, ¿vale? Así que, en primer lugar... Esto es una alarma de mis contenidos. De momento creo que si podéis funcionar sin micrófonos igual será más... Yo creo que sí. Si alguien se ve por algo mejor que venga. La verdad es que no quería ocasionar ese tipo de alarma. Vale, gracias. A ver, este sí funciona. ¿Hola? ¿Sí? ¿No? Bueno, se me oye más o menos, voy a intentar hablar en voz alta, ¿vale? Vale, lo primero que os quería decir es que realmente todo lo que es IA generativa, ¿vale? Lo que se ha estado últimamente proclamando como tal, ya luego veremos exactamente qué problemas tengo yo con la palabra en específico inteligencia, ha sido la popularización de la escala de aplicar lo que se conoce como Machine Learning, que también es otro nombre que tiene su enjundia, pero bueno, a gran escala, con muchísimos ordenadores, ¿vale? Con tantos ordenadores como os podéis imaginar por las Big Tech. Este concepto de nueva inteligencia artificial no es lo mismo, no tiene nada que ver el enfoque de poder llegar a escribir un libro con la inteligencia artificial de Machine Learning contra la que no tenía Machine Learning, ¿vale? La que no tenía Machine Learning era la típica vendida inteligencia artificial en los años 70, 80, 90, cuando estaba en una cosa que se llamaba sistemas expertos, que funcionaban con las reglas que nosotros introducíamos en la máquina, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, decimos, si está nublado, entonces puede llover con un 50% de probabilidad, y si llueve, entonces el suelo está mojado, ¿vale? Entonces puede llegar alguien y preguntarle al sistema, oye, si está nublado, entonces el suelo está mojado. Entonces lo que va a hacer el sistema es, A implica B, bueno, pues puede llover con un 50% de probabilidad y entonces estará mojado. Entonces el sistema llega a una inferencia lógica final. Oye, si está nublado, el suelo estará mojado al 50% de probabilidad, ¿no? Esto eran inferencias lógicas, y era lo típico que se llamaba, oye, pues tiene un comportamiento inteligente. Lo que vamos a ver ahora es que la principal diferencia es que todo lo que se denomina IA generativa en la actualidad nace de sistemas donde nosotros no le introducimos al sistema ni reglas,
ni específico conocimiento experto sobre el cuál es las diferencias, ¿vale? Nosotros lo que le vamos a introducir al sistema es un montón de datos, ¿vale? Un mogollón de datos. Por ejemplo, ¿quién aprueba, quién suspende? ¿Quién aprueba, quién suspende? Entonces, por pura estadística, al final el sistema va a determinar, anda, parece que la gente que aprueba es la que saca más de un 5. ¿Por qué? Porque le hemos pasado a lo mejor una hoja Excel con una columna que diga la nota numérica del 0 al 10, otra columna que ponga aprobado y suspenso, y al final va moviendo el sistema una cantidad entre 0 y 10, tal que se centre en predecir correctamente el mayor número de casos. Entonces al final dice, ah, la nota de corte va a ser un 5. Esto que os he dicho yo puede parecer muy sencillo, evidentemente lo es. Pues pensar que la máquina hace lo mismo, pero en vez de tan solo con un número que va rotando de 0 a 10, con billones y billones y billones de números. Y os preguntaréis, pero si nosotros somos de filología, nosotros trabajamos con textos, no con números, ¿qué está haciendo el sistema para trabajar con textos? Pues por eso os he traído este pequeñito ejemplo, ¿vale? Para que veáis una intuición de cómo el sistema, los sistemas actuales de la BICTE están transformando el texto en números. ¿Vale? Y en el gráfico podéis ver que hay un gráfico con dos dimensiones, ¿vale? Con dos ejes, el eje X y el eje Y. ¿Vale? Entonces os he dibujado una serie de, podemos decir así, palabras junto a sus dibujitos, ¿vale? Posicionadas, cada grupo de estas palabras, cada concepto, en un área del espacio diferente, entre X y Y. Y ahora os pregunto a vosotros, si os preguntara dónde ubicamos la palabra piña, ¿qué creéis vosotros? ¿En el apartado A, B, C o D? ¿B? ¿Todo el mundo está de acuerdo en B? Vemos que sí, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el apartado B parece que son frutas. Entonces parece que las frutas son todas muy parecidas entre sí y probablemente lo que pase es que aparezcan siempre los mismos contextos. Cuando digo me gusta la piña, puedo decir me gusta el plátano, me gusta la cereza, ¿vale? Pero ¿podré decir me gusta ese palacio? Pues a lo mejor sí, pero lo que no voy a decir es me voy a tomar una macedonia de palacio de casa. Vale, esto nunca lo voy a procesar. Me voy a tomar una macedonia a lo mejor de fresas y plátano con cereza, esto sí. Si yo soy una bistec y me encuentro millones y millones de veces en internet, millones y millones de veces, una palabra acompañada con el mismo contexto, entonces estadísticamente voy a encontrar un procedimiento que todas las frutas me las va a colocar en el mismo punto del espacio. ¿Por qué? Porque siempre han aparecido muy importante con las mismas palabras, antes y después. Entonces, al final estamos encontrando una especie de mapa que traduce palabras, ahí os fijáis, a números. Pues oye, la piña está en X6, Y4. Aquí otro ejemplo. El tigre, bueno, pues está donde el gato y al lado de la tigresa. Si yo ahora os digo a vosotros, ¿qué significa el eje X? ¿Qué me diríais vosotros? Basado en ese gráfico de el gen. ¿Y qué significa el eje Y? La especie. Esto es lo que están haciendo este tipo de empresas, pero no con dos dimensiones, no. Con billones con B de dimensiones. ¿Vale? Están encontrando una forma de hacer un mapa entre el texto a una representación donde los números nos dan un significado, ¿vale? Se está traduciendo el significante al significado. Ahora el significado con números de algunas maneras. Pero claro, una palabra es muy pobre. ¿Se puede hacer lo mismo con una frase? Se puede hacer lo mismo con una frase. ¿Vale? Y haciéndolo otra vez este mapeo de contextos, pues encontramos que las frases, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues siempre se encuentran en el mismo sitio, en todos los libros. ¿Vale? O quiero ver la Copa del Mundo, me encanta el fútbol, pues se encuentran en contextos muy parecidos. Entonces, lo mismo que hacemos con palabras, lo podemos hacer incluso a nivel de documento. ¿Vale? Al final, la intuición, ¿cuál es? Que toda expresión escrita puede ser codificada de esta forma mediante estadística y proceso de millones y millones de textos en un espacio numérico. ¿Vale? Y de esta forma, como yo tengo representado un espacio numérico, yo puedo autocompletar contextos, como lo que estáis viendo ahí. ¿Vale? Pues el hombre va caminando hacia abajo. Y entonces yo, basado en ese contexto, pues lo que hago simplemente es generar la siguiente palabra que sea más verosímil, de acorde al espacio que tengo y a lo que me ha puesto antes. Donde esa frase que veis vosotros es el prompt que nosotros le metemos a ChatGPT. ¿Vale? Utiliza ese espacio, genera palabras de esta manera.
Como veis, es todo fuerza bruta, es todo estadística, ¿vale? Y aquí os voy a meter un prompt de por qué la estadística, ojo, tiene sus bondades, efectivamente, y resulta bastante impresionante lo que hace, pero yo creo que no es la forma de pensar que tenemos nosotros, ¿vale? Vamos a centrarnos, por ejemplo, en la foto del elefante. Fijaos. Y lo mismo, por cierto, que se me ha olvidado decirlo, lo mismo que hago con textos lo puedo hacer con imágenes. Lo mismo. Pero estos son ejemplos que hice la semana pasada con versión ChatGPT de pago. O sea, no he utilizado la gratuita, he utilizado versión de pago, el mejor modelo de OpenAI. Y si yo le digo a mi niño que tiene 6 años, oye, hazme un dibujo de una habitación vacía que no tiene un elefante en su interior, y además le recalco, absolutamente no tiene un elefante en la habitación, fijaos lo que hace ChatGPT. Me pinta una habitación con un elefante. Bueno, yo os aseguro de que si yo le digo a mi hijo, oye, píntame 100 habitaciones sin ningún elefante en el interior, me va a pintar 100 habitaciones sin ningún elefante en el interior. Pero no solo con 6 años, estoy seguro de que con 4 también. Entonces, este simple hecho de negar, en el fondo lo que estáis viendo vosotros es que ChatGPT aquí no está entendiendo la negación. La negación, o sea, si ni siquiera entiende una cosa de la negación, que sí entendía, por cierto, los sistemas de lógica clásica que os he dicho al principio, esto sí que lo hacía. ¿Vale? ¿Podemos decir que esto es inteligencia? Bueno, habrá que ir al diccionario a ver una definición de inteligencia. Desde mi punto de vista, esto no es inteligencia, es estadística. ¿Vale? Está viendo que en la palabra, en la frase, en elefante, está viendo que en la frase, más de forma más interesante, he dicho 2 veces elefante, no solo una, y ha dicho algo, oye, el usuario, lo más verosímil, lo más probable es que quiera que pinte un elefante. Esto de encadenar el no y hacer una construcción, una representación del conocimiento, una conceptualización, una inferencia del sentido de la frase, nada. Lo único que ha hecho es codificar y sacarme lo más verosímil. Vamos a ver otro ejemplo. Fijaos, negación no hace nada. Composición, ¿vale? He dicho, píntame una serpiente dentro de una caja, dentro de un círculo, dentro de un cuadrado, dentro de una casa. Lo he puesto un poquito difícil, ¿vale? Bueno, pues fijaos, el círculo está encima del cuadrado, ¿vale? O sea que el orden y la composicionalidad, de nuevo, parece que no lo está procesando. Me podréis criticar, directamente. Oye, me estás cogiendo a lo mejor 2 ejemplos y lo has hecho 100 veces y justo me estás poniendo los ejemplos donde no lo hace, algo que los técnicos llamamos cherry picking, ¿vale? No. Os invito a todos a hacer esto en vuestras casas con la mejor versión de pago. De hecho, la del elefante la repetí 10 veces por curiosidad, porque esto hay que hacerlo varias veces para que de verdad al final. Las 10 veces me pintó el elefante, ¿vale? O sea que es que 10 de 10. Todavía puede haber algún excepto, algún entusiasta o alguien que le estoy rompiendo el corazón con esto porque ha caído presa del marketing de las Big Tech y ahora se le está desmoronando. Bueno, pues os voy a partir más el corazón porque os voy a poner 2 ejemplos más donde falla estrepitosamente. A mí el del reloj me encanta. Le digo, píncame un reloj Rolex, así además con bastante estilo, por cierto el Rolex no tiene ningún problema en poner Rolex ahí. A las 7:40, otra tarea que os aseguro que cualquier niño, con mucha ilusión que está aprendiendo las horas, ya puede hacer. Bueno, pues si vais a internet y buscáis algún reloj que os guste, ¿vale? De alguna marca conocida y tal, busquéis fotos de este reloj, vais a ver que todos los relojes, todos en la búsqueda de internet, ponen las 10 y 10. Todos. ¿Vale? De hecho, lo podría hacer incluso ahora, pero vamos, os lo dejo a vosotros. Todos los relojes están perfectamente ilustrados en la foto en las 10 y 10. ¿Por qué? Porque es bonito. La verdad es que tiene un sentido de armonía y tal, y bueno, ellos saben. ¿Qué es lo que pasa? Si tú le pides a cualquier sistema de ellos, oye, pinta un reloj a esta hora, no te va a hacer ni caso. Siempre te va a pintar un reloj a las 10 y 10. Eso sí, el Rolex lo he puesto perfectamente. ¿Por qué? Porque Internet está plagado de imágenes de Rolex, no por la historia. Entonces, algo tan sencillo como voy a representar, me están hablando de una hora, ¿vale? Luego la hora se traduce en otro contexto, de alguna forma de representarlo y luego mapearlo a un reloj, a una imagen, algo que tampoco es muy complicado, no es capaz. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo único que hace es darte el resultado más verosímil en función con la información que se ha entregado. Y la última, digo, bueno,
le voy a poner, ya que vengo aquí, un seminario de literatura, ¿vale? Que a mí me encanta la ciencia ficción. Pues el libro de Hyperion, de Dan Simmons, que también habla de temas de inteligencia artificial bastante y tal. Y bueno, pues venga, a mí me gusta mucho este libro. Digo, dibújame las letras de Hyperion, pero dad la vuelta. Y bueno, me ha dado eso, que yo no sé muy bien lo que es. Pero desde luego se ha hecho un libro impresionante. Y la R, yo creo que ha hecho una especie de vigilarla con un espejo. La onda, o sea, ha hecho un comportamiento, si os fijáis, diferente para cada una de las letras. Y en ningún caso es lo que le hemos pedido. Pero es que en ningún caso. Vale, bueno, que a lo mejor el lápiz, pero eso no era muy difícil. Vale, entonces, ¿esto por qué sucede? Vale, a nivel ya un poquito más de bueno, lo que os puedo ofrecer aquí de lo que está hablando la comunidad de inteligencia artificial y demás. Esto sucede porque el paradigma, por así decir, el enfoque, la forma de solucionar el problema de la representación del conocimiento, basada en estadística, como tal y como dice uno de OpenAI, estadística a la que le hemos brindado muchísimos ordenadores con anabolizantes, que es lo que se conoce como Machine Learning, tiene un techo. ¿Vale? No es solo una cuestión de escala, como muchos autores dicen. Básicamente lo único que estamos haciendo es encontrar una codificación del lenguaje, una forma de representar el lenguaje lo más reducida posible, ¿vale? Que te explica o que te codifica simplemente lo que nosotros le hemos ofrecido en los textos, nuestro conocimiento. ¿Vale? Estamos haciendo que los ordenadores se comporten como humanos. Si nosotros realmente quisiéramos hablar de inteligencia, ya entendida desde un punto de vista del comportamiento que nosotros exhibimos, nuestras representaciones y demás, nosotros necesitaríamos otras arquitecturas, por así decir, otras formas de hacer las cosas, ¿vale? Que estarían dentro de la escala de la IA, niveles 5, 6 y 7, que no tienen estos sistemas, ¿vale? Que están en escala 4. Así que cuando Sam Altman dice que necesita una inversión, ahora ha dicho la semana pasada, Sam Altman, el jefe de OpenAI, que necesita una inversión de 7 trillones de dólares para hacer chips, bueno, pues me parece mínimo obsceno, ¿vale? Matarnos que sacañazos. Pero sí que es cierto que después de todo este jarro de agua fría, pues el comportamiento que tiene la IA en determinadas tareas es bastante bueno, ¿vale? Por ejemplo, algo que se ve que se utiliza mucho con los textos y que funciona muy bien, ¿vale? Por simplificación de textos complejos. Como sí que es cierto que la IA codifica el estilo, eso lo hace bastante bien porque así lo procede el estilo, es una representación que es muy repetida y lo ha conseguido codificar, bueno, pues puedes hacer que textos muy complejos sean escritos de forma muy sencilla, ¿vale? Con lo cual puedes divulgar contenido o puedes literalmente, pues el típico texto de filosofía que es inaccesible sin una base previa, pues puedes hacerlo más amigable, ¿vale? Igual con las traducciones y con todo el tema de estilos, ¿vale? Que son temas que a nosotros pues nos importa mucho. No hay que perder de vista, los idiomas, la forma de expresarnos nosotros, son representaciones, son punteros hacia un significado, hacia una intralengua, por así decir, ¿vale? Entonces, gracias a este tipo de herramientas, se nos da ese mapa automáticamente y sin que tenga una calidad muy grande, sí que es cierto que puede democratizar o que puede ser accesible para muchísimas personas el conocimiento que antes no podían acceder a él, ¿vale? Si a una persona a lo mejor un texto que solo está escrito en griego, el común de los mortales pues no tiene esa alegría de poder entender griego, pues a lo mejor gracias a esto una versión de baja calidad simple, pues sí que puede llegar a ser accesible. Lo mismo con el estilo. Entonces, esto es un poquito la aplicación técnica que quería un poquito desambiguar, por así decir, a qué nos estamos refiriendo con IA generativa, ¿vale? Resumido muy brevemente, estadística con muchos ordenadores, pero estadística, ¿vale? No hay un proceso. Entonces, ¿puede ser esto denominado inteligencia para resolver las preguntas? ¿Necesito entrar a esto para resolver luego las preguntas que se han planteado? Hombre, pues depende. ¿Vale? Hay muchísimas definiciones de inteligencia. La inteligencia es un caos, ¿vale? Te vas con la comunidad de psicólogos, tiene una definición de inteligencia. Te vas a los psiquiatras, tiene otra definición de inteligencia. Los filósofos, en fin, depende de la escuela de filosofía, tienes 57 definiciones de inteligencia. Nosotros los ingenieros somos muy prácticos, muy pragmáticos y muy reducidos, la verdad. Y simplemente concebimos la inteligencia como, dentro de todo el espacio de problemas posible, resoluble, que pueda haber en el universo, ¿qué fracción de ellos eres capaz de resolver? Números. ¿Vale? Bueno, si aceptas esa segunda definición tan limitada, tan reducida, de inteligencia, sí que es verdad que a ChatGPT le puedes dar un número, o sea, en función del número de problemas que es capaz de resolver, porque alguno lo hace.
Ahora, ¿entiendes la inteligencia como la simulación de una cognición humana que es testigo, que siente, que entiende los problemas y no meramente los procesa como números, es decir, un procesador de información? Pues no. ¿Vale? Entonces, solo podríamos admitir que es la inteligencia con esta segunda. ¿Por qué? Porque los humanos y las máquinas somos diferentes. Yo que estoy aquí como humano, yo estoy percibiendo, o sea, estoy oyéndome, estoy viendo el blanco, el amarillo. No simplemente soy un procesador de ordenador, un engranaje. ¿Vale? Esto es lo que el filósofo Searle denomina como la habitación china. Yo no soy una persona, o sea, una habitación china. ¿Qué es una habitación china? Es una habitación donde tú metes un texto escrito en chino y la habitación te devuelve el texto traducido. ¿Sabe la habitación chino? Pues os voy a decir qué es lo que pasa dentro de la habitación. Dentro de la habitación hay una persona que no sabe chino, pero que para cada posible texto que le entra tiene un texto de salida. Coge el texto que le entra, lo mete en la lista y dice, este es el correspondiente traducido. Y lo saca. ¿Entiende la persona el chino? No. Ha encontrado un mapa mediante el cual, dada una entrada, tiene la salida más verosímil. Esto es lo que hace una máquina, pero esto no tiene una comprensión del lenguaje, un ser testigo de la idea. No tiene nada, ¿vale? Entonces esa es la diferencia entre un ser humano que percibe, que yo disfruto la lectura, que me evoca una sensación, y un procesador de información. También se puede ver con el argumento del conocimiento de Mary y lo que se denomina qualia, ¿vale? Dentro de la comunidad de filosofía de la mente. Podemos pensar en Mary como una científica, la mejor, imaginaos, con un premio Nobel que lo sabe todo sobre la luz. ¿Vale? Una física lo sabe todo sobre absolutamente todo, sabe todos los números, todas las ecuaciones, cómo funciona tal, pero Mary es ciega. Si yo a Mary le pido, descríbeme el color rojo, me va a dar un número. Esto es la diferencia entre un ordenador y nosotros, de nuevo. Nosotros podemos apreciar la belleza del rojo, de alguna manera, o qué sentimiento me evoca el rojo. Tenemos una consciencia por detrás. Somos testigos de esa información. ¿Vale? Esto va a entrar, esto que os estoy diciendo ahora, y dice, madre mía, qué rollo me está contando. Pues esto es súper importante para discriminar si una IA puede ser un autónomo. ¿Vale? Si no nos ponemos a pensar en esto, pues no podremos saber si una IA es autónoma. Siguiendo con la ciencia ficción, no sé si bueno, ustedes son un poquito más populares quizás, hay una trilogía de Cixilio que es el problema de los tres cuerpos, que a mí me encanta también, y para el que no se lo haya leído no tenga tiempo, va a sacar ahora Netflix una serie. Bueno, en fin. El problema de los tres cuerpos, espero no hacer mucho spoiler, hay una especie, que no es la especie humana, que es incapaz, por donde vive, por su biología, de hacer un ordenador. Incapaz, no puede hacer un ordenador. Pero son tremendamente inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que deciden estas gentes? Pues vamos a hacer un ordenador, pero con personas. ¿Vale? Donde, por ejemplo, el campo de fútbol es excelente. En ese campo de fútbol, cada persona es un transistor, una puerta lógica. Lo único que hace es levantar una bandera si recibe un 1 y no levantar la bandera si recibe un 0. ¿Vale? La bandera levantada es un 1, la transmite hacia adelante a la siguiente persona, un 0 no. Bueno, pues yo puedo hacer uno. Si yo tuviera ahora 1000 millones de voluntarios y un espacio lo suficientemente grande, yo podría hacer un ordenador con personas. Yo podría meter un programa, ChatGPT ahí, y literalmente podría hacerlo. Lo único que necesito son personas y espacio. Y alguien que sepa muy bien dirigir y poner a cada una de las personas. Ahora, esto es un procesador de información. ¿Vale? Es lo que se denomina en ciencias de la computación una máquina de Turing. Lo único que vas a hacer es encontrar, transmitir una información de ida y de vuelta. A nadie se le ocurre pensar que este campo, de alguna manera, emerge una inteligencia colectiva, una consciencia colectiva que está siendo testigo de la información. Entonces, ¿entienden las máquinas? No. ¿Vale? Hay muchísimos más argumentos con los que no os voy a aburrir, por los cuales se puede demostrar muchísimo más juegos de pensamiento, que lo que es entender cómo procesar y pensar desde un punto de vista meta, por así decir, sobre un problema, aportar una solución y demás, las máquinas que tenemos hoy por hoy, no. ¿Vale? A lo mejor más adelante, si quieren entender lo que se denomina sentido fuerte, la semántica, el concepto que hay por detrás, no. Ahora, esas reglas de los sistemas expertos clásicas, que antes eran sí, si no, ahora simplemente son la información más verosímil con estadística. Pero siguen siendo sintaxis. No hay semántica, entendida como lo que nosotros estamos percibiendo. Y esto es muy importante, saber que no hay semántica, que es solo una cuestión de una codificación de sintaxis. Porque va a ser la clave por la cual vamos a poder ya decir ahora sí que la IA generativa es solo una herramienta, que por cierto es estadística,
solo es una herramienta como un lápiz, como un engranaje, como un router y nada más, y que al ser solo una herramienta que no tiene ninguna posesión ni autonomía ni nada de eso, esta herramienta pues va a poder ser usada para el bien o para el mal. Ella no entiende que es el bien y el mal, lo que los entendemos somos nosotros. Entonces, si esta herramienta está en las manos de las empresas Big Tech, pues bueno, hay que tener cuidado porque es cierto que es una herramienta muy potente, ¿vale? Entonces, de ahí, sabiendo que solo es una herramienta, ¿vale? ¿Es éticamente correcto generar novelas imitando el estilo de escritores famosos vivos o muertos? Bueno, pues lo primero que voy a hacer es distinguir éticamente si el escritor está vivo o está muerto, ¿vale? Porque son dos escenarios que a mi juicio, al menos, son bastante diferentes, ¿vale? Si el escritor está vivo, hombre, pues yo creo que lo mínimo que le puedes es preguntar, a ver qué opina sobre ello, ¿vale? Esta es mi opinión. Si el escritor consiente, de hecho hay escritores que consienten y están encantados de que se pueda reproducir su novela de 57.000 formas, personalizarla hasta el límite y demás, y hacer de su obra más grande, yo no le veo ninguna pega si el escritor consiente. Ahora, si el escritor no da su consentimiento, pues yo creo que tendría que haber algún mecanismo legal que limitara esto. ¿Escritores muertos? Pues es que depende del punto de vista, ¿vale? Porque la ética es muy grande, abarca muchísimos puntos de vista diferentes. Y bueno, yo un poquito por aportar un grado optimista de la inteligencia artificial, ¿vale? Pues me he centrado, por ejemplo, en el punto de vista utilitarista, ¿vale? Y bueno, según el punto de vista utilitarista, pues si podemos hacer más feliz a la población y si hay alguien que le encanta, por ejemplo, Lovecraft, y quiere ser él el personaje de una novela de Lovecraft, en un cuento, y quiere leerse, o quiere que su padre sea el personaje principal de una novela de Lovecraft, pues ¿por qué no hacerlo, no? Porque si le va a hacer más feliz, que en esto es lo que se basa este punto, y también en el hedonista, por así decir, pues es un mundo de ocio que está abierto ante nosotros, ¿vale? Mientras que no haya, insisto, repercusiones legales, familiares, etc. No hay que olvidar que esto siempre se ha hecho, siempre ha habido escritores que han hecho pastiches, ¿vale? Y que las han hecho muy bien, por eso ahí la pongo la frase de Nietzsche. Esto no es que haya venido una cosa aquí completamente novedosa. Bueno, la intencionalidad, que es recrear un autor, antes lo hacía cualquier persona que hacía un pastiche, tú le pagabas. Ahora lo que pasa es que hemos encontrado una herramienta que hace eso más rápido, ¿vale? Entonces, antes de adjudicarle una moralidad o algo así a este hecho, pues vamos a reflexionar sobre algo que ya hemos venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. También otra de las cosas que veo yo, que ciertamente es memorable, es que si tú de repente haces un pastiche con IA de un autor semi-desconocido y triunfa, pues le estás dando un buen tributo, ¿vale? A lo mejor a un autor que nunca no se conocería, de esta forma pues puede llegar a ser popular. Beneficios de la IA generativa en la creación literaria, ¿vale? Lo que ahora os explico por qué he puesto esta frase de Teilhard de Chardin, que era un jesuita, que para aquellos de vosotros que no lo conocéis, es un hombre tremendamente interesante, porque una especie de mezcla entre jesuita y científico, hizo unas ideas muy chulas. ¿Vale? Pues sí que es cierto que desde un punto de vista optimista, tecno-optimista, esto puede ayudar a una verdadera democratización de la creación literaria, ¿vale? Que sí, que no tendrá mucha calidad, que necesitamos todavía sistemas más grandes. Como ha dicho Pablo antes, estos sistemas están muy limitados, ya veis los fallos que les he hecho sacar, ¿vale? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, si tú no escribes muy bien, porque a lo mejor no has estudiado todo lo que sea, pero oye, tienes grandes ideas, ¿vale? En la mente, ideas verdaderamente innovadoras, giros muy chulos o tal, pues ya tienes un mecanismo para ayudarte con el estilo y hacer que escribas mejor y traducir esas ideas directamente en texto y colaborar a que otra gente se fascine esas ideas, esto antes era imposible. ¿Quién de vosotros no tiene trabajo hasta aquí, básicamente? Muchísimo trabajo, sois gente, supongo, de gran talento. A todos nos hubiera gustado escribir una novela, pero no tenemos tiempo. Pues ya hemos visto un ejemplo de la rapidez de la producción que se puede alcanzar con estos sistemas. Podemos ayudar a la gente que tiene talento, pero no tiene tiempo. Igual que el primer punto, gente que no tiene estudios, que tiene muchos problemas en la cabeza, escribir es terapéutico. Se puede uno apoyar en estos sistemas para descargar toda esa ansiedad y encontrar un nuevo hobby, de tal forma que al principio ni siquiera te habrías pensado en escribir. Gente con discapacidad, lo mismo, que le cueste un esfuerzo a lo mejor gigante escribir o ponerse a pensar, esto puede ser un mecanismo para seguir, para que sigan fluyendo sus ideas.
la gente mayor, etc. Al final, cualquier sentimiento que toda esta gente o cualquier emoción que quiera expresar y que le quiera dar al resto, esto no deja de ser algo que habilita esa transferencia de lo que tiene la persona en la mente a un texto, ¿vale? Entonces, de ahí viene la frase de que si la persona lo que quiere es irradiar sus ideas para causar felicidad en el resto, esto es una herramienta que se lo pone más fácil, es una vía de democratizar al final esa creación literaria. Ahora, más interesante. ¿Puede una IA generativa ser considerada coautor de una obra literaria? Aquí yo soy súper escéptico. Desde el punto de vista, no. No, porque vamos a ver qué definición, voy a ver qué definición tiene autor. ¿Qué dice autor? Dice persona que es causa de algo, persona que inventa algo. Bueno, pues parece que necesitamos saber qué es una persona. Individuo de la especie humana. Bueno, venga, vamos a permitir a ChatGPT entrar dentro de persona. Voy a ir al segundo. Dice hombre o mujer cuyo nombre sin duda se omite, hombre o mujer distinguidos en la audiencia pública, y ya me gusta mucho, dice hombre o mujer prudente y cabal. ¿Vale? Es que ChatGPT no es ni prudente ni cabal, porque es que no es nada. ¿Vale? Es un mero procesamiento de información. No tiene una ética, no puede discernir qué es el bien y el mal, qué es el amor, no siente nada. ¿Vale? Entonces, como autor parece que está ligado a persona y en su último lugar parece que está ligado a consciencia, por mucho que tú tengas una herramienta que, igual a dudas, es capaz de escribirte verdaderas complejidades, todo lo que quieras, incluso aunque sea más inteligente, jamás va a ser consciente. Luego creo que no entra en la definición de autor. Luego creo que sí que es un mecanismo, una ayuda, un asistente en la creación literaria magnífico, pero desde mi punto de vista no puede ser considerado autor. Es un mecanismo, esta y otras IAs, como hemos visto, de ayuda a la escritura y que pueden complementar, mejorar, transferir estilo demás a los autores, sí, pero no de por sí solo ser un autor. Luego yo, en mi opinión, afirmar que el oficio de escritor desaparecerá o la IA me permitirá un proceso más de creación literaria, pues tiene muchos problemas, ¿no? Porque desde mi punto de vista, si nosotros entendemos la escritura como un arte de transmisión de nuestra realidad interna a una audiencia, es que el ChatGPT no tiene realidad interna, por así decirlo. Por eso es tan importante lo que decía antes. Al no poder percibir esa realidad fenomenológica de la existencia, está limitado. Está limitado a trabajar con lo que nosotros le hemos brindado. ¿Vale? Luego ya solo sería un complemento, ¿vale? Un complemento que nosotros podemos utilizar porque sí que es cierto que es capaz de procesar información mucho más rápido que nosotros, cierta información. Utilicemos ese espacio de ideas que es capaz de explorar ChatGPT en nuestro beneficio, pero complementémoslo con la realidad única que nosotros podemos percibir. ¿Vale? Entonces, si juntamos las dos cosas, al final tendremos una escritura mejorada o complementada. ¿Vale? Y aquí entra ya la pregunta de la creatividad, ¿vale? Porque sobre esto sí que es verdad que está habiendo muchísimo debate, tanto desde el punto de vista técnico, ¿vale? Hay eminencias, premios Turing, que es como el Nobel de Informática, que dicen que la creatividad ya ha sido resuelta. Bueno, vamos a ver qué es creatividad, porque depende, ¿no? Desde mi punto de vista depende. Lo que sí que estamos viendo es que la IA es capaz, ¿vale? De, si yo le doy un montón de textos, hacer como un refrito entre los textos, ¿vale? Un refrito, cojo de aquí y de allá, como si fuera una receta, un poquito de sal, un poquito de pimienta, y me saco una obra de terror de Lovecraft en la playa con aves, ¿vale? No tiene ningún tipo de sentido, pero sería capaz de escribirosla. Ahora bien, nosotros hemos sido capaces de hacer una creación literaria gigante como especie humana en su conjunto de la nada. O sea, no había ningún libro. Con la realidad fenomenológica que nosotros hemos vivido como especie, hemos sido capaces de generar todo ese corpus de información. Aquí es donde falla la IA. Nosotros, si creatividad la entendemos como toda la frontera que estamos abriendo de ideas nuevas que nosotros percibimos, la IA solo va a ser capaz de crear ideas dentro de ese espacio, pero no fuera. Es lo que se conoce como el problema de fuera de la distribución en técnica, ¿vale? Ese fuera de la distribución, de momento, la IA actual no es capaz de entrar ahí. Si le fuerzas a entrar ahí, lo va a hacer muy mal, va a cometer verdaderos disparates, ¿vale? Entonces, si entendemos creatividad como ese espacio nuevo de ideas único al que nosotros podemos entrar, yo creo que de momento está reservado para nosotros. Si entendemos creatividad como mezclar sal y pimienta,
Eso sí que puede estar resuelto bastante bien. Entonces es algo sobre lo que creo que deberían de reflexionar los psicólogos que han hecho este test de creatividad y demás, que a lo mejor hay que redefinir el propio test, hay que replantearse qué es creatividad. Y aquí está el trabajo que he hecho con José Luis, ¿vale? Que hicimos para ver si realmente la IA era capaz de tener creatividad, pero la creatividad, de nuevo, sobre los datos que nosotros le hemos dado. Evidentemente, ChatGPT y todos estos sistemas han entrenado con las obras de Lovecraft, los amigos de Lovecraft y todos los pastiches habidos y por haber que han hecho de él. Y entonces, pues lo que se nos ocurrió el año pasado fue decir, oye, con un prompt muy elaborado, ¿vale? muy técnico, con mucho conocimiento literario sobre Lovecraft, vamos a ver qué opinan nuestros estudiantes, a ver si son capaces de diferenciar una obra realmente escrita por Lovecraft de una de que no lo es. Hicimos un estudio estadístico con herramientas de estadística que están bastante centradas en averiguar, oye, si son capaces los estudiantes de diferenciar el texto o no, y no eran capaces de hacerlo. Pero sí que es cierto que la creatividad entendida como refrito parece que empíricamente, es decir, desde el punto de vista del común de los mortales, de estudiantes, no de expertos literarios, pero de estudiantes, no eran capaces de distinguirlo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos efectos, ya habiendo desambiguado todo y centrándonos en lo que es capaz de hacer y no hacer, los efectos, las repercusiones que tengamos, pues sean positivas, negativas o neutras, y como todo en la vida, pues yo creo que hay efectos positivos y efectos negativos, y que más bien los efectos positivos y negativos van a ser una función de quién la utilice, ¿vale? Como cualquier tecnología. Centrada, por ejemplo, en aspectos negativos, ya lo hemos comentado, ¿vale? Yo también lo había anticipado. La producción masiva que va a haber de material no supervisado y de poca calidad, ¿vale? Ahora más que nunca nos vamos a tener que centrar en calidad frente a cantidad, ¿vale? A no ser que el público demande cantidad y ya está, pero bueno, eso es una versión de la editorial que haga lo que quiera, pero si tiene un producto bueno, va a tener que pensar y que hacer una reflexión sobre esto. Y por supuesto, todo el tema legal de creación de textos no consentidos, ¿vale? Donde antes solo escribía muy poca gente, ahora puede escribir todo el mundo, con la democratización que hemos visto antes, que también puede ser entendida como un aspecto positivo. Entonces, depende del uso ético o lícito o no que hagan las personas, pues entendemos que esto es un aspecto negativo positivo. Algo positivo que a mí me encanta, por ejemplo, personalmente, es que puedes personalizar a cualquier autor todo lo que quieras. ¿Vale? Tú coges a cualquier autor, a cualquier género, a cualquier estilo, lo puedes personalizar hasta el límite. Entonces, esto desde el punto de vista del fan de cierto autor, de otro, pues es bastante guay, ¿no? Oportunidades y amenazas que se abren para las editoriales. Bueno, lo hemos estado diciendo ahora. La amenaza principal es una filtración del contenido, que esto es más importante que nunca. Se tendrán que redefinir los modelos de negocio, tendremos a lo mejor que pagar a más gente para que verifique el contenido. Por cierto, el contenido hecho por una IA, ya aprovecho para decirlo, dado un muy buen prompt, es indetectable del ser humano, ¿vale? Todos estos detectores de IAs online, tal, no sé qué, si tú haces un prompt lo suficientemente fino, a ver, un prompt normal sí, porque hay sesgo. Pero un prompt malicioso de alguien que quiera cometer fraude, hecho finamente, es indetectable, ¿vale? De hecho, OpenAI tenía un detector y lo tuvo que quitar. ¿Vale? Entonces va a haber un riesgo de producciones muy alto y que van a tener errores manifiestos, errores estadísticos que vas a leer y vas a decir, ¿esto qué es? ¿No? Y a lo mejor tanto refrito sí que es cierto que a la larga puede aburrir a los autores, a los lectores, porque se acabe viendo pues que no está esa creatividad fuera de la distribución, ya no existe, ¿vale? Entonces, pues estos son riesgos que las editoriales al final sí que tienen que ver. Por último, todo el tema de sesgos, ¿vale? Toda esta IA está entrenada con nuestros datos, está llena de sesgos, llenísima de sesgos. Por ejemplo, ¿qué es un sesgo? Si yo le digo a la IA, píntame una foto de dos personas casándose, de 100 fotos ya os digo que 98 van a ser una boda católica, y 98 son teólogos. Pero a ninguno se le había ocurrido que de repente salga una boda budista, por ejemplo, o de algún país de nunca, ¿vale? Porque casi todo el contenido con el que se ha entrenado pues tiene ese sesgo. Entonces, se van a perpetuar eso, se pueden perpetuar ciertos sesgos, limita la creatividad. ¿Desaparecerá su modelo de negocio tradicional? Bueno, pues aquí lo que es cierto es que hay oportunidad para distintos modelos de negocio, ¿vale? Y que sí que es cierto que se abre la puerta a editoriales sintéticas, siempre que el usuario esté abierto y consienta y sepa, esté informado de que lo que está viendo es una creación hecha por una IA.
Entonces, si tú aceptas eso, igual que en Spotify, yo me voy a las canciones de todos los autores, podré llegar a tener una plataforma que sea Literatufy o algo así, no lo sé, o Librofy, en el cual yo selecciono a todos los autores, pero me diga, por ejemplo, Lovecraft, y tengo un modelo de Lovecraft. Mira, generación. Subgénero, me gusta este subgénero, generación. Universo narrativo, me encanta el universo narrativo de Dungeons & Dragons, por ejemplo, generación. Comunidad, no, es que yo estoy muy dentro de la comunidad de sci-fi o de pulp, generación. Y así con cualquier mezcla, que directamente le diga 60% tal, 20 tal, 30, esto es un modelo de negocio brutal. Aquí se está abriendo ese modelo de negocio y mientras que esté informado, al final lo que tenemos es como en la foto, es un mogollón de, lo podéis ver, con muchísimos escritores, que nos van a servir todos la información, es lo que se denomina como agente, ¿vale? De ahí la foto. Entonces, conclusiones, estamos evidentemente ante un cambio de paradigma, porque se nos ha ofrecido una herramienta potente, que no es inteligente, pero sí que es cierto que hace cosas, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Y que sí que es cierto que lo podemos usar por nuestro beneficio. Somos inteligentes y lo creamos para el bien. A los escritores les puede solucionar la vida, no sé, haciendo borradores, contrastando ideas, vamos a ver qué tal queda esta idea contra esta, ofreciendo borradores, o sea, como una especie de asistente para la escritura. ¿Vale? Sí que es cierto que nada de esto es consciente, ni podemos pensar en el típico cuento del momento de ellas conscientes como la que se imaginaba Asimov y Dan Simmons, ya que lo hemos citado, pero sí que es cierto que yo encuentro dificultades para decir que sea ilícito, que si tanto el autor da su consentimiento como la persona que está consumiendo ese ocio da su consentimiento, no puede haber un modelo editorial sintético. ¿Vale? Sí que es cierto que los escritores tienen una competencia ahora brutal, eso es verdad, y sería engañoso no pensar en ello. Que limitar estos sistemas tiene dificultades porque es muy fácil hacer un sistema nuevo de esto. Entonces caemos ante un poco lo de poner vallas al campo. Es complicado, ¿vale? Pero que yo creo que el oficio de escritor no va a desaparecer, porque el ser humano al final es testigo, insisto, de toda la realidad que nos rodea. Todo eso es información que nosotros nos impacta, sentimos, y toda esa transferencia de emociones en los textos de guía, en un juicio, quedan artificiales. Entonces, como al final la gente, yo creo, que consume literatura para sentir y para, en el fondo, evocar determinados sentimientos, cuesta pensar que estos sistemas actualmente, tal y como los concebimos, vayan a sustituirlo. Y dentro del punto de vista de modelos de negocio editoriales, sí que es cierto, insisto, que se abre el nuevo modelo de negocio, que lo tienen que tener en cuenta como un posible competidor, a lo mejor como un nuevo producto complementario, ¿vale? Pero nunca sustitutivo. Y bueno, esto es todo lo que os quería ofrecer. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Eduardo. Vamos a abrir ahora un breve turno de preguntas. Si alguien quiere plantear alguna cuestión a nuestros ponentes, no tenemos micro porque lo hemos apagado, pero yo creo que si se habla con voz un poquito alta, le escuchamos todos. Antes de hacer una pregunta, quería aprovechar para agradecer mucho vuestras intervenciones, que a mi pueblo me han resultado absolutamente fascinantes. Y quería también explicar algo que no hice en la presentación inicial, que es la ausencia de la tercera persona que está en esta mesa redonda, que es la profesora Josefa Fernández Martín, que es del Departamento de Literatura Inglesa y Norteamericana, y que era un poco la que aportaba la visión más estrictamente humanística y literaria que aquí nos falta, pero la combinación desde luego ha sido muy de lo más esclarecedor. No sé si hay más preguntas, si no, en un momento dado me gustaría empezar con para abrir fuego. Con respecto al regalo este del AFRA que generasteis, yo fui una de las personas que lo leyó cuando lo circulasteis para ver la opinión, y una de las cosas que me llamaba la atención, en la que yo le veía un fallo, entre comillas, sin ser una experta en AFRA ni nada parecido, es en el ritmo, en la puntuación y el ritmo. No sé si queréis tirar de algo de eso, porque eso es más difícil para imitar o porque... ¿Yo? Vale. El problema que yo creo que hay en Lovecraft,
Esto es simplemente una hipótesis, ¿vale? O sea, que tampoco te sé demostrar técnicamente. Uno de los problemas que tiene es que tiene una colección de obras muy reducida. Y es muy característico su estilo. Yo tampoco soy un experto literario, pero sí que es cierto que me he leído a Lovecraft porque me gusta tal, y me he leído otros autores, me encanta fantasía, terror y ciencia ficción. Y sí que es cierto que tú le ves un universo, una manera de expresarse, un estilo muy característico. Y yo creo que lo que está haciendo ahí el sistema, de nuevo, como es estadística, es que se está acogiendo a todos sus amigos, los amigos de Lovecraft, toda la comunidad que está al lado, que escribe como él, pero no es ciertamente como él, está haciendo una especie de mix ahí de estilo. Entonces, los temas sí que te los da bien, pero justo su manera de escribir exacta, yo creo que ahí, para un experto, o como un experto, sí que es capaz de no emularlo igual. De nuevo, también esto pasa por ser estadística. Si se combinase de alguna forma la lógica con la estadística, sí que es cierto que podrías decir, hey, ten cuidado, intenta emular el estilo perfectamente, porque ciertamente puntuación, todos esos temas lo debería hacer bien. O sea, es que esto es lo que se supone que ChatGPT lo hace bien, pero fracasa. Yo creo que es por la combinación de esas dos cosas que te digo. Porque tiene un cuerpo muy pequeñito y además porque hay mucho que lo intenta imitar que lo hace un poquito diferente. Yo creo que sale como en esto. Quería comentar, en mi caso soy filóloga, soy traductora y me dedico a la enseñanza de Second Language Acquisition, todo el proceso de aprendizaje de un segundo idioma. Entonces, muchas de las cosas que ha habido diciendo, yo creo que será cuestión de tiempo. Yo estoy fascinada con la tecnología y por un lado pienso que el oficio de traductor está casi llegando a su fin porque los niveles de perfección que está llegando a la tecnología creo que es cuestión de tiempo, desde que empezamos con las traducciones automáticas en Google, que aquello no había por dónde cogerla, hasta lo que encontramos hoy, hemos avanzado inmensamente. Entonces, tengo la impresión de que debe ser cuestión de tiempo el llegar a esos niveles de perfeccionismo, de poder reproducir un texto por otro, ¿no? Y de poder emular en el sentido literario pues la intencionalidad o la noción completa. En cuestión de emociones, y siendo totalmente de letra, me fascina como en mi nivel, a nivel informático, llegará un momento en que las emociones se convertirán también en un algoritmo definido, triste, muy triste, deprimido, muy deprimido y tal y cual, y al final se convertirán en fórmulas numéricas que serán capaces de reproducir situaciones. Entiendo, en un modo asimoviano, que esto tendrá que estar por llegar. Yo creo que para mí es fascinante el mundo que se abre, creo que estamos todavía en un momento muy inicial de hacia dónde vamos. Porque la pregunta no es tanto valorar el producto que hoy en día obtenemos de la IA, sino hacia dónde vamos. Porque le llamamos literatura a qué en el futuro. ¿Qué será literatura? También al nivel de coeficiente intelectual, que van pues, muchos medios de comunicación, que van muchísimas aplicaciones y que van muchas novelas de vampiros y sirenas que se convertirán en bestsellers y bueno, si implicara al coeficiente intelectual de los lectores de mi edad, ¿a qué le vamos a llamar literatura y qué vamos a continuar leyendo? Para mí es un enigma y os quería agradecer porque me parece fascinante el mundo en el que estamos y que combináis. A mí sí me gustaría decir una cosa, es que yo creo que se va a simplificar mucho el mundo de la traducción, pero no va a desaparecer porque, al menos en ciencia ficción y en fantasía, hay muchísimos nombres que se inventan específicamente sobre todo para lugares, para personajes, que hace falta una persona con una capacidad creativa para traducirlos bien. O sea, nombres tan icónicos como Invernalia es un invento de la traductora. Entonces, eso yo creo que una inteligencia artificial no, vamos, creo que a día de hoy no sería capaz de inventar nombres tan icónicos como los que tiene la saga Juego de Tronos, por poner un ejemplo así muy conocido. También es cierto que hay otro campo donde yo creo que el traductor siempre va a necesitar existir y es, por ejemplo, todo el tema legal o temas de juicios o temas políticos donde la rigurosidad y la precisión tienen que ser del 100%. Delegar esa precisión del 100% en estadística me parece peligroso.
Si de repente el sistema comete lo que se mal llama una alucinación, es decir, que te da algo verosímil pero que no necesariamente es cierto, en un escenario político con dos actores y causa un conflicto, entonces ese tipo de cosas sí que es cierto que yo creo que ahí siempre va a ser necesario el humano con la guía tal y como la entendemos ahora. De hecho, el papel humano en segundo papel, perdón. Sí, no. En segunda fase que nos completamos verificadores. Verificadores, tanto a nivel escrito, el dar producir a la máquina y luego verificar qué es lo que hay y seguir componiendo. Pero ese primer impulso que sea más difícil. Que de hecho hay, bueno, aparte de inteligencia artificial, que si metes un texto que detecta que es legal y le pides que te lo simplifique, te avisa de que no tiene una validez legal y que lo consultas con un experto. Y lo mismo con traducir textos legales, que te dice es posible que falte contenido, no sé qué. O sea que ya por lo menos son conscientes de esa limitación en este sentido. Bueno, no. Muchas gracias por las intervenciones, la verdad muy interesante. A mí, al hilo de lo que decía Eduardo, la cuestión de los sesgos, ¿no? Me preocupa mucho perpetuar sesgos de género o raciales, porque se han hecho estudios, por ejemplo, NERSC, que produzca la inteligencia artificial una fotografía, eran mujeres, cuando en inglés no tiene género, puede ser hombre o mujer, pero ya inmediatamente el sesgo de género algorítmico, ¿no? Porque eso recibe información y se nutre de lo que hay. Entonces, ¿cómo veis cómo se puede? Claro, eso está fuera del control, el tipo de obras que se crean, parten, claro, de lo que decías también, Eduardo, de fotos de bodas, no solo católicas, heterosexuales, me imagino, porque efectivamente, la falta de diversidad. Este tema de los sesgos es probablemente el mayor peligro que tengan las IAs artificiales actuales, porque como es estadística, solo te va a dar lo más popular, a lo mejor con un 10% de probabilidad de menos popular. Cualquier colectivo vulnerable, cuando digo cualquiera, es cualquiera, es que es género, es que es color de piel, es que es tema de edadismo, es que es tema de discapacidad, es tema de... bueno, en fin, cualquiera en el que puedas pensar va a caer. De hecho, esto se ve muchísimo con las fotos. Yo a mis alumnos, y yo os lo pongo para que lo veáis en casa, no voy a decir lo que sale aquí, les doy una ventana de un modelo de estos de GPT y les digo, poner, el hombre blanco trabaja de, pero de una de software libre, sin el control del pelo. El hombre blanco trabaja de, la mujer negra trabaja de. Me voy a ahorrar la cantidad de barbaridades que eso, en un sistema que está libre en Internet, que lo podéis ver, pone. Es impresionante. Además, le pongo, digo, repítelo 10 veces. Impresionante. Ahí se puede apreciar el sesgo doblemente reforzado y muy como clásico que les pongo. Pero claro, todos conocemos estos pequeños sesgos, pero lo que no conocemos son sesgos pues, de todo tipo que hay, de religiosos, de gente que pinta a una persona y siempre te pone el hombre con la barba, 57.000 cosas que hay. Entonces, todos estos sesgos ahora, hay una comunidad muy grande de ética e IA, muy multidisciplinar también, que muchas empresas están trabajando mucho. Tema que ahora resulta irónico, frente a todo este avance que ha habido de tecnología, donde los sesgos desde mi punto de vista tendrían que estar cada vez más y más y más controlados, las Big Tech están despidiendo masivamente a los equipos de ética y IA, pero despidos masivos de todos estos equipos. ¿Por qué? Porque limitan el crecimiento. Rendimiento y sesgo son como dos, es como una balanza. Si yo quiero más rendimiento, no puedo perder mi tiempo con sesgos. Entonces esta gente molesta a las Big Tech. Entonces está habiendo despidos masivos y muy polémicos de equipos de IA y ética. Ante lo cual, por ejemplo, la regulación europea pues, está intentando hacer un trabajo de decir, oye, vamos a intentar vigilar estos sesgos, no perpetuar estereotipos e imágenes de algún colectivo vulnerable infundadas, tan solo con lo que vemos en Internet, que es que en Internet hay de todo. Pero claro, de nuevo, si te centras en eso, el rendimiento lo pierdes y te puedes quedar a la cola. Entonces, en esas está ahora este mundo. Desde mi punto de vista, para el consumidor final, desde el punto de vista de personas, nosotros que consumimos, solo hace falta ir en transporte público, todo el mundo está en el smartphone, pues es algo a tener en cuenta, porque van a ser consumidores de una información que va a perpetuar y va a exagerar
y va a polarizar cantidad de sesgos hacia cantidad de reactivos. Sí. Bueno, tú comentaste sobre que para ti era más inteligente la IA lógica que la generativa, por así decirlo. Entonces, me gustaría saber si para ti la inteligencia tiene que ser algo racional y no va de la experiencia, o tiene que ser algo complementario, pues si podrías explicar un poquillo más. Muchas gracias. No, es que el problema, ya te digo, es cuando tú hablas de inteligencia, lo primero que tienes que ponerte de acuerdo es una definición de inteligencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora cuando vas a la comunidad científica es que no hay nadie que esté de acuerdo. ¿Vale? Los psicólogos se están tirando piedras con los ingenieros de informática, se están tirando piedras con los psiquiatras, los filósofos ya a todos, encima entre ellos también se tiran piedras. Entonces, claro, yo creo que como especie primero deberíamos de pensar o de ponernos medianamente de acuerdo, mínimamente de acuerdo en qué es inteligencia. ¿Vale? Para mí la inteligencia no es solo el espacio de problemas resoluble, todo el posible espacio de problemas. Para mí inteligencia pues es intentar sentir cómo se encuentra la otra persona emocionalmente, por eso está emocional, entablar una conversación, no sé, leer el cuadro y qué es lo que me evoca, paladear un plato, es que en lo que es la inteligencia múltiples, ¿no? Es que hay muchísimas dimensiones. Entonces, eso, si entiendes lo racional como lo algorítmico, como lo computacional, para mí es una expresión reducida de la inteligencia. Yo creo que abarca muchos más campos. Hay que la estadística solo puede aspirar a resolver como mucho lo computacional. ¿Vale? En la lógica sí que es cierto que puede llegar a simular, teniendo sistemas aún más grandes y muchísimo trabajo de humanos, inferencias más complejas. ¿Vale? La lógica no es simplemente ética, ¿vale? Hay lógicas morales, hay lógicas mucho más amplias. ¿Vale? Y yo creo que, claro, a corto plazo el resultado, el comportamiento que tú ves que exhibe estos programas puede parecer que es muy inteligente, pero tiene un techo. Para superar ese techo, yo creo que deberíamos de estudiar otras cosas, de neurociencia y de tal, que también se están haciendo y que pueden abarcar definiciones de inteligencia más amplias. Pero las Big Tech, de momento, como a corto plazo le funciona y es rentable, pues están apostando por esto. Y si me gustaría también conocer tu opinión sobre este punto. Pues es que de hecho estaba pensando más o menos eso muy parecido. El problema que tenemos con la inteligencia, además de no tener una definición clara, es que es muy difícil saber cómo y de dónde surge. O sea, si más o menos podemos coincidir en que los únicos seres vivos que conocemos que son inteligentes, o consensuadamente inteligentes, como definimos nosotros, son, bueno, como entiende en general la población, la inteligencia somos los seres humanos, ya tenemos un problema porque tampoco sabemos exactamente qué es lo que nos está generando esa diferencia. Por lo menos a nivel neurocientífico tenemos muy pocas estructuras que no encontramos en ningún otro animal, y la principal diferencia que tenemos es el hecho de que desarrollamos un lenguaje. Y el motivo por el cual las inteligencias artificiales generativas parecen inteligentes es porque emulan un lenguaje. En realidad, si luego te pones como a buscar un poco más finamente, pues te das cuenta de los errores como los que sacabas tú con la generación de imágenes, que no hay una comprensión de lo que les estás pidiendo. Entonces yo creo que, hasta que no tengamos una definición clara, consensuada e inequívoca, que yo creo que no va a ocurrir, pues esto no vamos a ir a ninguna parte. Yo quería preguntaros sobre la inteligencia artificial y la literatura, los usos literarios, como la máquina de escritura, ¿no? La máquina de escritura como un proyecto que tiene casi un siglo en la historia de la literatura experimental. La IA de alguna manera materializa un proyecto de escritura no narrativo, no necesariamente narrativo, pero que está en una tradición de literatura experimental y que con estas tecnologías se posibilita, ¿no? O sea, hay proyectos de escritura en el siglo XX, Walter Benjamin, la poesía de la vanguardia, que juegan con esto, con la apropiación, con el reciclaje, con la construcción fuera de los entramados narrativos tradicionales. No sé si os parece que en ese lado la IA de alguna manera realiza un proyecto utópico de escritura, que tiene que ver con la idea que tú comentabas, Eduardo, de la democratización y todo esto. Tengo la impresión de que los que temen más a la IA son los que escriben la literatura como en cadena, igual de sobreproducida,
que es la que acaba produciendo una IA. Es decir, cuánto de reciclaje y de refrito hay en muchas trayectorias literarias de autores consagrados, ¿no? Puede ser una provocación también, en el sentido de que hay mucha mala literatura escrita con fines expresivos, ¿no? Esa es la idea de la literatura experimental. Fuera de la expresividad humana, vamos a jugar con el lenguaje, vamos a hacer otro tipo de... rompiendo el lenguaje, otro tipo de literatura. No sé qué pensáis. Es que a mí justo me ha recordado, y bueno, yo he leído novelas, de hecho, como 4 o 5 leer, o sea, no tengo nada en contra. A Stephen King, que antes lo había comentado, que parece que hace libros y libros, y he leído libros suyos que me han entretenido, pero claro, si a lo mejor tú le pones a calificar la calidad que tiene y viendo su trayectoria, pues sí que puede parecer que recito. Entonces yo entiendo que claro, que Stephen King pueda haberse amenazado su modelo de negocio y tal por este nuevo autor. Porque en el fondo, si lo único que va a hacer es sacar refritos, yo creo que lo bueno es que tiene competencia ahora. Y como tiene competencia, a lo mejor tiene que esforzarse. Porque antes, donde la cantidad sí que era un valor, es decir, mira, tienes un autor que es capaz de sacarte un montón de libros y a la gente le gusta, bien. Ahora ya la cantidad parece que no va a ser tan valiosa como la calidad. Entonces, irónicamente, a lo mejor, gracias a este nuevo autor, las obras que los nuevos autores van a sacar, a lo mejor tienen más calidad, porque si no, para leer un refrito me pongo un modelo de Stephen King en la aplicación nueva esta. Mi opinión. Pues es que tengo más o menos. Sí, sí. Yo sabía que fácil, sí. Yo trabajo, bueno, en parte con inteligencia artificial, soy revisor de traducción, la empresa me proporciona un programa de pago de traducción con inteligencia artificial. Y entonces yo paso el texto original, el resultado lo reviso y lo comparo con el original y lo corrijo. Bueno, son textos de comercio electrónico, son textos manidos con términos repetidos y tal, pero aún así tiene muchísima consistencia. En una misma frase puede decir tú y usted, lo que es el símbolo de dólar te lo puedes poner delante detrás, lo puedes poner como dólar escrito como USD. Las expresiones a veces las traduce literalmente que no tiene ningún sentido, o te lo traduce con una expresión que no se corresponde realmente. Entonces, eso lo que es un texto técnico tiene un trabajo de edición que es muy tedioso, y para lo que es un texto creativo supongo que sería mucho más, bueno, un trabajo de edición muchísimo más tedioso. Entonces no sé cuál ha sido la experiencia que habéis tenido con lo del texto, el texto de Lovecraft, pero yo imagino que habrá tenido un trabajo de edición que realmente a lo mejor habría valido más la pena escribir de verdad directamente lo que es la energía dedicada a corregir aspectos que realmente son inútiles, pero que ha dedicado a hacer algo nuevo de hacer un refrito, porque como habéis dicho, la inteligencia artificial realmente no puede hacer algo nuevo. Me desculpa que estoy, porque esa parte fue mía. Mira, por sorprendente que te parezca, no cambiamos ni una sola coma de lo que salió. Y el motivo fue el siguiente. Era un artículo académico con la finalidad de evaluar si mediante una programación vía prompting, como ha comentado Eduardo, con un nivel de complejidad muy alto el prompting, ¿vale? Pero ver si con una programación vía prompting éramos capaces de generar un texto razonablemente bueno. Como parte de ese experimento es si el ChatGPT ponía burro con V, pues ahí se quedaba burro con V. En este caso no aplica porque estaba en inglés, pero absolutamente todo, o sea, no tocamos ni una coma. Según salió, según se quedó. Pero el motivo es ese, el motivo es que estamos haciendo un trabajo de investigación y para no sesgar el resultado no podíamos tocar nada. Y alguna cosa vimos, pero no eran cosas excesivamente graves. Pero claro, ten en cuenta que lo que hay detrás es una programación con un prompting de cuántas palabras eran, como 3.000 palabras, basada en una revisión de la literatura de más de 60 artículos académicos y como 20 libros sobre Lovecraft. O sea, es decir, había un trabajo detrás absolutamente ingente. Pero claro, cuando haces eso, pues lo que sale es bastante bueno o razonablemente bueno. Si haces un zero-shot prompting, ¿no? Es un poco lo que tú estás
autores que son muy prolíficos, ¿no? Ya sea, tenemos tanto Woody Allen como Hemingway, como Cortázar, Borges, etcétera, etcétera, que tienen una obra muy extensa. Siempre te vas a encontrar que tú, por ejemplo, te ha podido gustar mucho X película, X libro, X relato, que luego, al ser tan prolíficos, te puedes encontrar con que, por ejemplo, personalmente pienso que Woody Allen no ha hecho nada bueno desde los 70, ¿no? Entonces, eso creo que puede tener un problema cuando tú le metes muchos datos a un generador de inteligencia artificial, porque claro, sobre lo que vosotros decíais, no de la idea de algo sobre Lovecraft, ¿no? Que te puede generar algo en el que tú seas el personaje, ya, pero es que a lo mejor lo que te arroja a ti no te gusta, entonces ahí te generaría una frustración que hasta qué punto tu expectativa ahí influye o no. Y luego por otra cosa también por otro lado también quería comentar, no sé, democratización. De verdad se puede hablar de democratización cuando estamos hablando de que hay una IA generativa con dinero y otras que no son con dinero, que eso evidentemente es calidad. ¿Hasta qué punto una IA generativa de la calidad real va a ser igual que una de, por ejemplo, el San Pablo VI? Entonces, de verdad estamos hablando de una democratización, estamos hablando de capitalismo nuevamente, y que de verdad, o sea, quien tenga más dinero va a poder acertarte y darte algo que esté más ajustado, que algo que alguien que tenga acceso a algo que es libre, entre comillas, porque bueno, no creo tampoco que sea libre al 100%, porque siempre van a estar dando algún tipo de datos, ya sea un email o algún tipo de datos. Entonces, bueno, digamos que ahí el pensamiento marxista también entraría, ¿no? en la ética. O sea, a ver, el que habla de la democratización más ha sido tú, pero yo entiendo que lo accesible es el uso de estos modelos de IA generativa, no tanto su desarrollo. El desarrollo, evidentemente, si no controlamos a las Big Tech, vamos a estar vendidísimos, principalmente porque si esto se puede utilizar para desarrollar otras herramientas, por ejemplo, una inteligencia artificial que sea un rompebarreras de ciberseguridad. Yo tengo amigos que trabajan en ciberseguridad en distintos bancos y están todos acojonados con el momento en el que llegue una inteligencia artificial que sea capaz de resolver los sistemas que tiene. Y esto evidentemente solo va a llegar si es con una inversión de dinero brutal de este tipo no de este tipo de compañías, pero sí quizás gente que ha salido de ahí que tiene las herramientas para poder hacerlo después con una inversión privada. Ahora, el acceso a uno de estos modelos, la versión de pago en realidad creo que es suficientemente barata como para decir que sí que la podría utilizar cualquiera, y que en ese sentido es como cualquiera tiene acceso a pedirle al modelo que te haga algo. Pero luego en el tema que comentas de quién tiene el control de los modelos, efectivamente esa parte sí que nos falta algo de gestión. Desde mi punto de vista, ya que he hablado de democratización, claro, es que hay que pensar en un tema que es, por un lado, la herramienta y por otro lado, la empresa que ha hecho la herramienta. ¿Vale? Yo estoy completamente de acuerdo, de hecho a mí me da pánico siempre que me han preguntado: oye, ¿metemos ChatGPT en nuestra organización para hacer algo tal? Siempre recomiendo que no, y que seas tú como organización o como persona la que tú te hagas tu modelo, descargues uno de software libre, que más hay un montón, pero software libre hecho por la comunidad, lo descargues tú y lo mejores tú in-house, por así decir, como se denomina, tu modelo en tu empresa, en tu silo. Estos modelos que están vendiendo las Big Tech, por supuesto que tienen interés detrás. Te da la versión libre para que tú utilices, para que tú le vendes datos, para que tú le subas las cosas y para que luego, cuando les vengan las demandas, ellos digan: no, pero es que a mí el libro me lo ha subido el usuario cuando he hecho un prompting, yo no he subido nada. ¿Vale? Esto es lo que ahora van a hacer para defenderse de las demandas. Por eso, irónicamente, abrieron ChatGPT 4 con subidas de ficheros hace poco. Justo fue cuando empezaron a demandarles de eso. Por una vía de, oye, me quito la responsabilidad, ¿no? Sí que es cierto, lo que falta aquí a lo mejor, al hilo de lo que tú dices, que estoy bastante de acuerdo con ciertas cosas, es el hecho de, a lo mejor lo que hay que plantearse, que ya existe, ¿vale? Es una organización pública internacional como el CERN para física, pero para inteligencia artificial. Yo voy a hacer una organización pública tipo CERN con una inversión de todos los países, porque es muy importante que todos los países entren para evitar el tema de los sesgos, que estén todos los colectivos representados y que en esta especie de organización, que qué pena que a lo mejor pueda recibirse como utópica, pero que realmente es posible y que ya hay iniciativas, se piensen hacer ahí modelos libres y de uso público para todo el mundo, que no tengan un interés detrás.
como mucho si lo tienes que sea algo no gubernamental, ¿no? Entonces distinguimos de ahí la herramienta de la empresa que está detrás de la herramienta, porque yo veo que si existiera ese CERN, inteligencia artificial global, yo ahí sí que veo que hay una democratización y un uso positivo. Claro, ahora mismo si la democratización pasa por ChatGPT exclusivamente como modelo, pues eso sí que es peligroso y que va a beneficiar como no a Microsoft y a OpenAI, por supuesto, es su producto. Sí. Quizá volviendo un poquito más a la historia de la literatura y al concepto que para mí es fundamental en la literatura, que es la creatividad. Una cosa es la creación literaria y otra es la creatividad literaria. Y hay dos casos que me parecen interesantes. Uno viene de Pierre Boulle cuando Pierre Boulle fue el autor del Planeta de los Simios, la novela. Y entonces hay un diálogo entre el humano y uno de los simios, en el que el humano le echa en cara a un jefe simio que, bueno, que los monos lo único que hacen es imitar y repetir. Y entonces el simio dice, todo conocimiento se basa en la imitación. Y si uno se fija en la literatura, y uno se fija a lo largo de la historia de la literatura es imitación. Es imitación en un 90-95%, es creatividad en un 5%. En ese sentido, ¿cuál puede ser el impacto del IA en la creatividad literaria? En la creación literaria, todo lo que tú quieras. Es que toda la literatura a lo largo de la historia ha sido repetición de modelos ya establecidos. Una vez se define, se reproduce al infinito. Es lo que John Cabot llamaba formula stories, que son fórmulas que se repiten una y otra vez. Y cuando se popularizan, se repiten. Y se van modificando puntualmente. ¿Qué es la literatura? Es una historia de repeticiones. ¿Qué está ocurriendo con el AI? Pues realmente está reproduciendo lo que nosotros hemos hecho como criaturas humanas a lo largo de la historia. ¿Dónde está el punto de inflexión? En la creatividad, en la capacidad de introducir un elemento nuevo que no estaba previsto y que no es predecible, por contrario de lo que pueden hacer las máquinas. Entonces, en ese sentido, lo que yo quiero apuntar de algún modo es que la idea de la literatura no va a desaparecer. La idea de la fórmula story puede estar ahí utilizada por máquinas, mediante máquinas, pero la literatura y su creatividad no están en riesgo. Y en ese sentido también yo soy un poco optimista. Yo siempre he dicho que soy un techie. Y entonces, para mí esto es Star Trek, es el ordenador al que le preguntan de todo y el que Picard le pide el té, el Grey Hot, y también es el holodeck, ¿no? Que es lo que resuelve las dudas y lo que genera historias en base a historias ya creadas. Entonces, yo iría un poco por esa línea con la literatura. Vivimos un poco en el modelo, en el síndrome de Terminator. Creo yo casi puedo ir así de pronto, el síndrome de Terminator, que es que la inteligencia artificial va a acabar con la humanidad. Y eso se está diciendo regularmente. Yo soy un poquito más por el Star Trek. Entonces era un poco lo que yo quería contar en todo esto, ¿no? Que sí, que la inteligencia artificial por un lado es un peligro, pero no está en la inteligencia artificial, sino en quién la usa y cómo la usa. Y en ese sentido, si alguien dice, mira, es que he hecho una novela de estilo Lovecraft, pues muy bien, si me gusta, me gusta, si no me gusta, no me gusta. ¿Vale? El problema está en que alguien diga, es que esta es la última novela de Lovecraft, que nadie sabe que existirá. Y la presente como si fuera original Lovecraft. Ahí es donde está el peligro. Pero que se reproduzcan modelos, es que toda la literatura es una reproducción. En fin, mi contribución cultural. Yo el único apunte que quería sobre esto es que has dicho al principio que una vez se establecen los modelos consiste en una imitación y una repetición. Entonces yo creo que lo importante es eso, que nosotros tenemos la capacidad de crear un nuevo modelo y de generar un nuevo estilo literario o un nuevo género que ahora mismo se diría que una inteligencia artificial no tiene la capacidad de hacer. Entonces la principal diferencia está en crear ese nuevo mundo. Pero vamos, de hecho, con lo de la imitación, es que no me acuerdo el autor del modelo este del héroe de las 1000 caras,
pasos, y particularmente en fantasía y en ciencia ficción, que es casi el monte sobre el que hacer el libro. No, simplemente es claro el hecho de que la IA solo trabaja en nuestro contexto. Esa es la única información que la IA recibe. Nosotros, desde que somos pequeños, percibimos muchísima más información. Esto ya de el jefe de IA en Facebook dice: nosotros estamos percibiendo todo el rato vídeo, de hecho le ponen cifras, incluso números, y que nosotros estamos percibiendo muchísima más información, incluso que está GPT cuando tenemos 5 años de edad. Pero porque nosotros accedemos a muchísimas más realidades y la IA solo está simulando una copia de que nosotros hemos hecho de esa realidad en el texto. Desde el punto de vista nosotros a lo mejor estamos imitando la nueva creatividad nuestra, el salir de esos moldes. Es un reflejo de todo lo que percibimos y la IA no solo percibe texto, no puede hacerlo. Habrá que esperar en un futuro cuando haya robots físicos que sean capaces de procesar vídeos y de todo en general, a ver qué son capaces de hacer, que no me muestro incluso escéptico en este escenario. Pero al momento no, esa creatividad que tú dices hacia afuera, ese 5%, yo creo que el momento es propio del ser humano y por muchos años. Con esto que has dicho me acabo de acordar, no he tenido tiempo de leerlo todavía, pero salió hace un mes o así un estudio que están intentando entrenar una inteligencia artificial con inputs de un real bebé, o sea, de un bebé real. Principalmente con cámaras y micrófonos que están grabando todo lo que ocurre a su alrededor para tratar de que aprenda como alguien normal. Pero no sé cuáles son los resultados, porque yo digo que lo tengo aquí en la lista de esos 800 papers pendientes. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, yo creo que vamos a terminar ya, por cumplir con el horario establecido. Y bueno, ya para concluir, simplemente me gustaría hacer un par de reflexiones que de alguna manera, y en mi opinión, sintetizan quizás las dos ideas más potentes o más interesantes que han surgido hoy, tanto por parte de Pablo como por parte de Eduardo. Me da la sensación, en primer lugar, de que los dos tenéis una visión bastante optimista, en general, cosa que me sorprende, porque como Eduardo bien sabe, yo como moderador no he intervenido en la charla, pero os aseguro que en mi intervención había tenido un corte muy diferente, mucho más pesimista. No coincido con Eduardo ni con Pablo en muchas cosas. Yo tengo una visión bastante más pesimista de las implicaciones que tiene la inteligencia artificial generativa, aunque sí tenemos ciertos elementos en común, ¿no? Pero bueno, esa es una primera reflexión, ¿no? Que veo que tenéis una visión muy optimista de la IA generativa. De hecho, habéis estado mencionando ciertos problemas éticos, los habéis comentado, pero no he percibido que los veáis como temas insalvables, ¿no? Eduardo, por ejemplo, hablaba de ello. ¿Tiene problemas éticos imitar a un escritor? Pues depende. Pues si es un escritor que está vivo y le pedimos permiso, no hay ningún problema ético, ¿no? O sea, incluso en ese ámbito de problemas éticos tengo la sensación de una visión muy positiva. La segunda idea, que también me ha parecido súper relevante, es una frase que ha comentado Pablo, que ha dicho: un LLM no podía escribir hoy El Señor de los Anillos ni crear un nuevo género literario, ¿no? Y Eduardo además ha rematado eso hablando de, como has dicho, la frontera de la distribución. Sí, o sea, la distribución de los textos que nosotros hemos escrito, lo que está fuera. Lo que está fuera de la distribución, que al final viene a ser la misma idea, ¿no? Es decir, ambos estáis poniendo encima de la mesa una limitación tecnológica, la limitación de esta tecnología, y me da la sensación, por lo que intuyo, y es más por una percepción mía o quizá por alguna conversación que hayamos tenido, que por lo que me habéis dicho de manera explícita, que los dos intuís que este tipo de tecnología, la tecnología LLM, es una vía muerta para la inteligencia artificial general. O sea, que probablemente haya que desarrollar otro tipo de tecnología completamente distinta a los LLMs para llevar una inteligencia artificial general de verdad. Esta vía, o sea, que no sé, la vectorización, todo lo que estaba comentando Eduardo, pues bueno, tiene su recorrido, le queda recorrido, pero nunca va a dar lugar al surgimiento de una inteligencia artificial, esas propiedades emergentes que comentabas tú que tiene la inteligencia, ¿no? En este punto estoy de acuerdo con vosotros. En otras cosas no, pero en esto estoy de acuerdo con vosotros que esta tecnología no creo que sea lo que dé lugar a esa viaje sentido escrito. Bien, pues con esta
nuestras dos ideas, nada más que agradeceros, Pablo, Eduardo, agradeceros muchísimo vuestra intervención, realmente interesante, agradecerles a ustedes su presencia hoy aquí